Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo escribir código YAML de forma sencilla para gestionar las diferentes opciones de nuestro Home Assistant. Los que lleváis un tiempo usando Home Assistant seguramente ya habéis tenido que enfrentar a YAML, o bien para escribir configuraciones, o bien para hacer determinadas acciones así un poco venidas arriba en nuestras automatizaciones. YAML es un lenguaje que, aunque inicialmente estaba pensado como un lenguaje de marca, de hecho significaba YAML es otro lenguaje de marca, ahora significa YAML no es un lenguaje de marcas. Y sí, la Y de YAML significa YAML. Es lo que se conoce como un acrónimo recursivo. Cosas de frikis. Y esto es debido a que el uso que realmente se le está dando a YAML no es el propio de un lenguaje de marca, sino más bien de serialización de datos. YAML suele utilizarse para introducir información, normalmente configuraciones. Se diseñó para ser muy fácil de comprender por gente que ni siquiera tuviese idea de programación. Es por ello que se eliminaron todo tipo de caracteres especiales, comas, llaves y otro tipo de elementos para simplificar lo máximo posible. YAML se basa en una clave, dos puntos y un valor. Para crear datos un poco más complejos se utilizará una indentación por espacio. Todo el contenido que esté con un sangrado dentro de una clave pertenecerá a dicha clave. De esta forma queda mucho más limpio que otros lenguajes como JSON. Esto simplifica muchísimo el lenguaje, pero también nos da bastantes problemas si no tenemos cuidado. Simplemente añadir un espacio de más puede provocar que todo otro sistema explote. Por ello, no suele ser raro que los que lleváis poco tiempo en Home Assistant cometáis algún error y directamente deje de funcionar o no funcione como esperáis. Para evitar este problema, lo mejor es utilizar algún tipo de editor que nos vaya avisando de que nuestro código está bien escrito. Ojo, esto va a comprobar que el código YAML sea correcto, pero si los valores que habéis puesto no son correctos, pues tampoco va a funcionar. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Para aquellos que utilicéis Home Assistant con una instalación convencional en Home Assistant OS, lo más sencillo es instalar el complemento File Editor. Una vez tengamos ya esto instalado, vamos a ver un poco cómo escribir código YAML. Vamos a ver unos pequeños ejemplos en un archivo de prueba. Vamos a ir al File Editor y abrimos un fichero de prueba. Y aquí vamos a empezar a escribir nuestras claves y nuestros valores. Por ejemplo, de clave vamos a poner nombre, dos puntos, Miguel Ángel. Repetimos el proceso con canal, dos puntos, La Choza Digital. Si queremos aportar más información en el canal, deberemos crear un tipo complejo. Para ello, borramos el valor y creamos claves dentro del canal. Simplemente escribimos dos salto de línea, dos espacios para indicar que está dentro del canal y ahora escribimos las claves. Por ejemplo, título, dos puntos, La Choza Digital. Descripción, dos puntos, canal de domótica y chistes de los Simpsons. Sin embargo, tenemos una limitación. YAML no nos permite repetir claves. Si quisiéramos añadir varios tags, nos encontraríamos con que se produce un error. Por ejemplo, escribo tag, domótica, y ahora escribo un nuevo tag, dos puntos, zigbee, veréis que aparece un error. Esto es porque estoy repitiendo la clave tag. Pues la solución para ello es utilizar listas. Voy a escribir una lista, escribo tag, dos puntos, y ahora debo escribir un guión. Esto indica que el siguiente elemento es un valor de la lista. Puedo repetir todos los guiones que quiera y en cada uno será un valor diferente. E igualmente puedo escribir listas de valores complejos, por ejemplo, vídeo, dos puntos, espacio, guión, título, truco de automatizaciones. Para añadir la siguiente propiedad debo escribirla justo debajo del título. Uso dos espacios, descripción, dos puntos, trucos para mejorar las automatizaciones. Y podremos seguir repitiendo el proceso con todos los elementos que quisiéramos. Sin embargo, hay que tener un detalle cuando escribimos cadenas de texto muy largas. Si añadimos algunos caracteres especiales, por ejemplo los dos puntos, esta cadena se va a romper. Como vemos, ese espejón se marca como una clave, puesto que los dos puntos indican la separación entre clave y valor. Para solucionar este problema, lo único que tenemos que hacer es entrecomillar nuestro texto. Sin embargo, cuando usamos otros tipos de caracteres, como pueden ser las propias comillas, el entrecomillado no valdrá. En estos casos, la mejor opción es usar el literal. Para escribir literal, lo único que tenemos que hacer es añadir una barra, usando algr1, y sangrar todo nuestro texto. Todo lo que esté contenido dentro de este sangrado va a funcionar perfectamente. Usemos los caracteres que usemos.
incluso los propios saltos de línea. Y con esto ya tendríamos los conocimientos mínimos para editar código en Gmail. Sin embargo, Home Assistant u otras herramientas que usen Gmail añaden ciertas opciones adicionales. Vamos a ver un par de ellas en el fichero de configuración de Home Assistant. Este es el fichero de configuración de Home Assistant. Seguramente la mayoría de vosotros ya lo habéis utilizado en algún momento. Gmail permite definir palabras especiales. Todas estas empiezan por exclamación. Por ejemplo, tenemos exclamación secret o exclamación include. Estas palabras especiales son diferentes en cada una de las herramientas en las cuales estemos usando Gmail. Por ejemplo, en Home Assistant tenemos exclamación include. Lo que hace es guardar todo el contenido de un fichero Gmail como valor de una clave. En este caso, automation va a tener como valor todo el contenido de automation.gmail. Es una forma muy sencilla de tener todos los contenidos separados en vez de en un único fichero. Por ejemplo, tenemos automation, script y essence, cada uno guardado en su propio fichero. De forma muy parecida tenemos el exclamación secret, que lo que hace es obtener un valor del fichero secret.gmail. De esta forma, cuando estemos editando el fichero de configuración, nadie va a ver nuestras contraseñas. Mientras no vean el fichero secret.gmail, pues no van a poder ver las contraseñas. En este caso sería el token de Telegram, que la verdad es que no es conveniente que esté mostrándose por internet. Y aquí podemos ver una de las preguntas que más me soléis hacer. ¿Cómo puedo tener varios notificadores? Si al seguir el tutorial os habéis olvidado del guión y lo habéis dejado como claves directamente, al copiar y pegar estáis duplicando las claves, lo cual provoca un error puesto que no podemos tener claves repetidas. La solución es simplemente ponerlo como lista. Para ello nos vamos a la primera clave y le añadimos un guión y sangramos todo de forma correcta. E igualmente repetimos con el segundo elemento. De esta forma ya es una lista y podremos tener repetidos todos los elementos que queramos. Otro de los errores habituales es que estáis siguiendo un tutorial donde indican que debéis crear el elemento sensor y dentro definir el sensor correspondiente, por ejemplo, guión platform, history stats. Pero no habéis dado cuenta que anteriormente ya teníais un sensor definido arriba. Por ejemplo, podemos tener aquí un sensor y ahora tendríamos dos claves de tipo sensor. Esto provocará error puesto que no podemos tenerlo repetido. La solución es borrar el sensor que tuviésemos y copiar todos juntos. Realmente el uso principal de Gmail en Home Assistant va a ser editar ficheros de configuración, pero conforme vayamos teniendo rodaje en Home Assistant seguramente también vayamos a editar otras cosas como las automatizaciones usando Gmail. Las automatizaciones de Home Assistant también están escritas en Gmail, pero normalmente usamos un editor que nos abstrae de todo esto y nos aparecen botoncitos y cosas bonitas. Sin embargo, para las opciones más avanzadas no es posible usar este editor y la única opción va a ser escribirla a mano. Es por ello que vamos a ver un pequeño ejemplo para que os vayáis acostumbrando. Bien, aquí podéis ver una automatización muy sencilla. Cuando se pone el sol, enciende la lámpara. Ahora nosotros podemos ver el código Gmail con el cual se genera esta automatización. Para ello vamos a ir a los tres puntos, pulsamos editar en Gmail y nos aparece el código. Podemos ver que las automatizaciones están compuestas por los triggers, que son los disparadores, los cuales son una lista compuesta por varios disparadores. Tenemos las condiciones, que en este caso están vacías, y también tenemos las acciones, que es otra lista donde va ejecutando las diferentes acciones. También podemos fijarnos que Entities ID es una lista a su vez, y podemos modificarla aquí para añadir una nueva lámpara. Si ahora volvemos al editor visual, podemos ver que se ha añadido la nueva lámpara a la acción de encender luz. Si bien todo esto se puede hacer con el editor visual, hay determinadas acciones que no se pueden. Por ejemplo, la gestión de las variables, lo cual habréis visto varias veces que lo utilizo. En este caso voy a modificar la automatización para que también se apague la luz a la medianoche. Para ello voy a añadir un nuevo disparador de tipo hora y lo vamos a configurar a las 12. Y deberemos añadir una variable indicando que esta es la acción de apagar. Para eso editamos en Gmail y añadimos variables, dos puntos, doble espacio y la acción que nos interese. En este caso, acción, dos puntos, off, pues esto que queremos que se apague. Y deberemos repetir el mismo proceso para otro disparador. Podríamos configurar su único código o podemos ver todo el código y editarlo desde ahí. Usamos editar en Gmail, buscamos el disparador y ahí añadimos la variable. Acción, y en este caso es encender. Ahora debemos ejecutar una acción de encender o apagar según el disparador. Para ello vamos a modificar la acción y vamos a convertirla en un template.
Esto es algo que no es propio de Gmail, sino es propio de Home Assistant. Va a leer el valor de nuestra acción y la va a reemplazar por la variable oportuna. Esto solo podremos hacerlo editando el Gmail. De hecho, si ahora volvemos al editor visual, no aparecerá que no está soportado por el editor visual, ya que estamos usando los templates. Es por ello que determinadas acciones más o menos avanzadas tendremos que hacerlas escribiendo el código Gmail a mano. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es un vídeo más bien destinado a la gente nueva en Home Assistant. Espero que este vídeo os ayude a localizar los errores que vaya a tener, porque lo vais a tener, y en vez de estar varias horas localizando cuál es el problema, podáis deducir rápidamente de que o bien se os ha olvidado un guión o tenéis un espacio de más. Especialmente espero que os ayudéis del editor, que si bien es muy sencillo, simplemente leyendo el error que os va a proporcionar, podéis tener una idea aproximada de dónde está el problema. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.